Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test. Esperemos que nos vaya bien, que mantengamos la racha o que hagamos una nueva racha. Así que iniciamos con la pregunta número uno. La deshidratación en bronquiolitis se produce por dificultad para alimentarse y aumento del trabajo respiratorio, insuficiencia renal primaria, vómitos persistentes, diarrea profusa o pérdida de sangre en heces. Pregunta sencilla. Nos dice para bronquiolitis. Pérdida de sangre en heces, diarrea, vómitos. Estos son problemas gastrointestinales y la insuficiencia renal primaria que está fuera de este contexto. Entonces marcamos la alternativa A, que es lo correcto, y la explicación nos dice que en los lactantes con bronquiolitis hay un riesgo elevado de deshidratación debido a la dificultad para alimentarse y el aumento del gasto energético y de líquidos, también asociado al trabajo respiratorio intenso. Pregunta sencilla, muy sencilla. Tenemos toda la explicación resumida de la bronquiolitis, pero para esta pregunta estaba sencillo. Entonces, continuemos con la pregunta número 2. ¿Cómo se define el eritema nodoso? Como un eritema multiforme mayor, como la inflamación septal del tejido subcutáneo sin vasculitis, panicolitis lobulillar con vasculitis fibrinoide, dermatitis superficial con vesículas o simplemente es la urticaria crónica. Pregunta que no, sí está algo complejo. Iniciamos con eritema multiforme mayor. Se diferencia, a ver, iniciamos con que el eritema nodoso es una paniculitis. Entonces, el eritema multiforme mayor se diferencia de esta paniculitis. ¿Por qué? Ya dijimos que lo principal es que es una paniculitis. ¿Qué más tiene? El eritema afecta al tejido subcutáneo. Dato importante, el eritema multiforme mayor no lo hace, no afecta al tejido subcutáneo. Es una diferencia clave, un detalle importante. Entonces, como no afecta al tejido subcutáneo, lo podemos descartar. Que yo resaltaría esa diferencia como sí que es algo clave, una característica importante. Tenemos inflamación septal del tejido subcutáneo sin vasculitis, panicolitis lobular fibrinoide, dermatitis superficial. Esta dermatitis superficial con vesículas, ¿a qué se podría referir? Dermatitis superficial, pero que tenga vesículas. Quizás podría ser algo como herpes, tal vez, y urticaria crónica, que es una entidad propia, diferente, donde, ojo, el eritema nodoso duele, una urticaria no va a doler. Entonces, tenemos dos, inflamación septal del tejido subcutáneo sin vasculitis o panicolitis lobular con vasculitis fibrinoide. Tenemos que es una paniculitis que afecta al tejido subcutáneo, pero ¿qué más nos falta? ¿Será con vasculitis o sin vasculitis? La respuesta es que esto tiene o viene sin vasculitis. Si fuera con vasculitis, podría ser como lupus. Sería algo asociado, una poliarteritis también puede ser asociada, pero en este caso viene sin vasculitis. Datos importantes, pienso yo, algunos detalles claves para diferenciar, y esta pregunta sí estaba compleja. La explicación nos dice que el eritema nodoso es una paniculitis septal caracterizada por la inflamación de los tabiques del tejido subcutáneo sin evidencia de vasculitis primaria. Clínicamente son dolorosos. Datos realmente importantes. Y ojo que esta es una definición, yo diría más histológica. Y saben que la histología muchas veces no es del todo estudiada a detalle. Sin embargo, al ser un tema de dermato, sí tiene su importancia. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué perioperatorio reduce la tasa de recurrencia tras uretroplastia? Uso de diuréticos fuertes, alta temprana sin catéter, reposo vesical prolongado con sonda de calibre adecuado, AINES o movilización precoz. Pregunta sencilla. Si tenemos
Este antecedente importantísimo, lo que se nos debe venir a la mente es el reposo prolongado, a diferencia de la movilización precoz, estar alta, sin catéter, que también es incorrecto. ¿Por qué? Porque debe tener un catéter. Datos importantes para una pregunta que sí estaba relativamente sencilla o sencilla en sí. La explicación nos dice que el reposo vesical prolongado con sonda de calibre adecuado durante 2 a 3 semanas permite la cicatrización sin tensión y reduce la probabilidad de formación de una nueva fibrosis. Pregunta número 4. ¿Cuál, pues, un poco, ¿cuál es la característica del trastorno de pánico en niños? Miedo a situaciones sociales, somnolencia diurna, ansiedad matutina leve, ataques de miedo intenso y pánico súbito, insomnio ocasional. Pregunta sencilla. Nos dice trastorno de pánico en niños. ¿A qué se referirá? Pues ataques de miedo intenso y pánico súbito. Ansiedad, somnolencia, miedo a situaciones sociales son otras características que no tienen nada que ver con el trastorno de pánico. Y estamos en lo correcto. El trastorno de pánico infantil se presenta con ataques inesperados, de miedo intenso, que alcanzan su pico en minutos. Pregunta sencilla en sí, muy sencilla. Vamos con la pregunta número 5. ¿Cuál es el mecanismo principal de obstrucción en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva? Pregunta de fisiopato. Disminución de ventrículo derecho, pericarditis constrictiva, desplazamiento sistólico anterior de la válvula mitral, calcificación de válvula aórtica o trombo intracavitario. ¿Disfunción del ventrículo derecho tendrá relación? Pues yo diría que no, más se asociará a una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Podría ser, tranquilamente. Pericarditis constrictiva es una entidad propia que no tiene relación con el mecanismo principal de obstrucción de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Desplazamiento sistólico anterior de la válvula mitral, pues podría ser. Hasta ahora estamos en lo correcto con esta. Calcificación de la válvula aórtica. Calcificación, habría estenosis, pero propiamente de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, no, no del todo. Trombo intracavitario, este trombo se ven múltiples cardiopatías, pero este no es el caso. Un trombo no es el mecanismo principal. Entonces nos quedamos con la alternativa C, el desplazamiento sistólico anterior de la válvula mitral. Y sí, estamos bien. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el desplazamiento sistólico anterior de la válvula mitral favorece la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El velo mitral anterior se aproxima al tabique engrosado en sístole, gradiente subaórtico y síntomas de esfuerzo como síncope. Genera un gradiente dinámico subaórtico, la obstrucción acentúa en sístole y los síntomas van de disnea de esfuerzo, angina, síncope. Y yo lo veo una pregunta realmente con alto grado de complejidad, ya que muchas veces simplemente vemos la clínica, diagnóstico, tratamiento y no nos enfocamos tanto en la fisiopatología, que sí es importante, pero quizás no lo vemos a detalle. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué rol tiene el fósforo en la patogenia de la osteodistrofia renal? Uy, pregunta muy buena. Aumenta la producción de eritropoyetina, inhibe la formación de osteoide y mi dislexia, reduce la resorción ósea, disminuye la PTH o estimula la secreción de PTH, contribuye al hiperparathyroidismo. Fácil. Tenemos aumento de fósforo, hiperfosfatemia. Al tener esto, disminuye el calcio sérico. A su vez, va a estimular, ahí está la clave. ¿Aumenta la producción de eritropoyetina? Pues no. De la inflamación crónica disminuiría la eritropoyetina. Inhibe la formación de esto tampoco es correcto. Se referiría, no estoy muy seguro si a osteomalacia podría ser. Si es así, si aparece aquí algún comentario, una caja de comentarios, dejen ahí la palabra osteomalacia para estar seguros, porque no recuerdo muy bien. Reduce la resorción ósea. Esto sí podría ser, ya que si reducimos la resorción ósea, no, más bien sería lo contrario, aumentaría la resorción ósea.
¿Disminuye la PTH? Pues no. Como dijimos, estimula la PTH. Y si estimula la PTH, la alternativa correcta es la E. Estimula la secreción de PTH y contribuye al hiperparatiroidismo. De todas maneras, si acá en vez de reducir nos dijera aumentara, podría ser porque si aumenta la resorción ósea se produce a la larga osteodistrofia renal o simplemente osteodistrofia. Por el momento, lo que más tiene sentido es la alternativa E. El fósforo desempeña un papel central en la patogenia de la osteodistrofia renal, ya que su retención progresiva es una de las primeras alteraciones metabólicas que ocurren en la enfermedad renal crónica. A medida que disminuye el filtrado glomerular, los riñones pierden la capacidad de excretar fósforo adecuadamente, lo que lleva a una hiperfosfatemia persistente. Este aumento de fósforo sérico tiene varios efectos perjudiciales. En primer lugar, estimula directamente la secreción de la hormona PTH, actúa sobre los receptores de glándula paratiroides. Después disminuye los niveles de calcio sérico al unirse y formar complejos insolubles, lo que determina, lo que también estimula la liberación de PTH. Además, el fósforo inhibe la síntesis de calcitrol, vitamina D en el riñón, lo que reduce la absorción intestinal de calcio y agrava aún más la hipocalcemia. Pregunta que sí, tenía su grado de complejidad y estaba bien. Vamos con la pregunta 7. ¿Qué variante del líquen plano se caracteriza por pápulas hiperqueratóxicas pruriginosas? Líquen plano hipertrófico, atípico, erosivo, anular o vesicular. Pregunta sencilla. Vesicular tendría vesículas. Y esto no es relacionado con una hiperqueratóxica pruriginosa dura. Anular en forma de anillo, erosivo tendría que ser dolorosa. Atípico, por ejemplo, algo atrófico, que sería todo lo contrario. Y al decir esto, la hipertrófica es la correcta. Será hiperqueratóxica, pruriginosa y también dura, que es lo más clásico respecto. La variante de líquen plano que se caracteriza por pápulas hiperqueratóxicas, pruriginosas y duras es el líquen plano hipertrófico. No hay donde perdernos con esta pregunta. Vamos con la 8. ¿Qué combinación antibiótica empírica se recomienda en sepsis neonatal temprana? Cefotaxima sola, Banco Imero, Metroyampi, Eritro, Ceftria o Ampigenta. Pregunta sumamente sencilla y ojo que esta pregunta siempre debemos recordar. Siempre. En sepsis neonatal temprana se usa de elección, siempre, o lo más clásico, como lo quieran ver, Ampigenta. Eritro y metro no tienen buena cobertura antibiótica respecto a los gérmenes o los microorganismos que habrán en una sepsis neonatal. Banco y mero es demasiado. Cefotaxima ayudaría a la resistencia porque no, no es la indicada. Entonces, ampigenta, que es la clave siempre en sepsis neonatal, es lo correcto. Y nos dice que el tratamiento empírico de la sepsis neonatal temprana busca cubrir los principales patógenos transmitidos verticalmente. La combinación de ampigenta proporciona cobertura eficaz frente a Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes y bacilos gram negativos entéricos. La dosificación pues, se ajusta a la edad gestacional y la función renal del neonato para evitar toxicidad. Si está disponible los cultivos y el antibiograma, entonces se lo hace y hasta mientras pues, se da el tratamiento. Pregunta importante y altamente rentable para el UNACOM. Muy, muy importante. Vamos con la 9. ¿Qué vacuna se usa para prevenir fiebre tifoidea en viajeros? Vacuna oral atenuada, BCG, vacuna contra parvovirus, vacuna contra cólera o vacuna inactivada parental contra paratifoidea. Pregunta que también yo lo veo sencilla. BCG, tuberculosis. Contra parvovirus. Vacuna contra el cólera, contra el vibrio cholerae, me parece que es, sí, vibrio cholerae. Mm, En el caso de la alternativa E y la E no es tan específica para viajeros, más se utiliza la alternativa A debido a que es mucho, como dije, no es más, es mucho menos utilizada la E, tiene ciertas restricciones, me parece, o es limitado, algo por el estilo. La A se utiliza contra la fiebre tifoidea y está elaborada por cepas atenuadas de la Salmonella typhi. Se administra en forma de cápsulas orales
en varias dosis espaciadas y reduce la respuesta inmunointestinal que ayuda a prevenir la infección. Tiene protección parcial y está indicada en a viajeros que vayan a zonas endémicas. Vamos con la pregunta número 10. ¿Cuál es la presentación clínica más frecuente de la leucemia mieloide crónica en fase crónica? Linfadenopatía generalizada, hemorragia grave y púrpura, infecciones recurrentes por neutropenia, síndrome de lisis tumoral espontáneo, leucocitosis con esplenomegalia y síntomas constitucionales leves. La alternativa A, linfadenopatía generalizada, se podría referir a la leucemia linfocítica. Hemorragias graves y púrpura se podría asociar de cierta manera, pero que sea la presentación clínica, no. Infecciones recurrentes por neutropenia, al contrario, hay neutrofilia. Síndrome de lisis tumoral espontáneo, eh, podría ser, crónica no. Leucocitosis con esplenomegalia y síntomas constitucionales leves es la correcta. La marcamos, estamos seguros y nos dice que en la fase crónica de la leucemia mieloide crónica, los pacientes suelen mostrar leucocitosis marcada con recuentos superiores a 50.000 y esplenomegalia palpable, destacando como síntomas constitucionales, fatiga, pérdida de peso, sensación de plenitud abdominal, al laboratorio, vasofilia, eosinofilia, aumento de células mieloides inmaduras, que es la clave, y tratamiento con inhibidores de la... Esto del tratamiento es complejo. Más bien nos pregunta, no es muy preguntado el tratamiento, sí las características, pero es bueno recordar también. Vamos con la pregunta número 11. ¿Qué imagen es útil para evaluar la extensión de un tumor paratiroideo maligno? Tomografía coronaria, eco mamaria, radiografía simple, resonancia magnética con contraste o gammagrafía. O se pregunta sencilla, si queremos ver la extensión de un tumor paratiroideo, lo correcto será la resonancia, ya que tenemos tomografía coronaria, eco mamaria, una radiografía simple no nos va a ayudar en casi nada. En gamografía va a ser, pues, lo correcto siempre hacer una resonancia magnética en este contexto de un tumor paratiroideo. Es importante. La explicación nos dice que en esta resonancia magnética nuclear con contraste permite detallar la invasión de los tejidos blandos. Por eso es importancia. Evalúa la relación con estructuras neurovasculares y detecta la extensión perineural de los tumores paratiroideos. Además de darnos una alta resolución anatómica, permite también planificar el tratamiento. Yo lo veo pregunta importante para el UNACOM. Vamos con la 12. ¿Cuál es el método de alimentación recomendado para recién nacidos con madres de VIH en países con acceso a fórmulas seguras? Leche materna pasteurizada en casa, leche de fórmula exclusiva, alimentación con leche de cabra, lactancia mixta o lactancia materna exclusiva. VIH, contraindicada lactancia materna. Ahora, acá tenemos, bueno, la pregunta nos plantea en caso de que el país tenga acceso a fórmulas seguras. Leche de cabra, pues no, tenemos acceso. Así que lo correcto será, igual pregunta sencilla, leche de fórmula exclusiva. No vamos a darle leche de cabra. En entornos donde se disponen las fórmulas infantiles seguras y agua potable, la alimentación exclusiva con leche de fórmula se recomienda para los nacidos con de madres con VIH, ya que elimina el riesgo de transmisión de virus a través de la lactancia materna. Vamos con la pregunta número 13. ¿Cuál es la actitud en constipación inducida por opioides? Aumentar fibra sola, dar loperamida, suspender toda la analgesia, reducir la dosis significativamente o usar antagonistas periféricos de los opioides como naloxegol. Aumenta la fibra sola, no, no nos va a ayudar. Tenemos constipación inducida por opioides. Ya que nos dice cuál es la actitud, sería cuál es la medida, el tratamiento, la terapia que podemos dar en constipación inducida por opioides. La loperamida está contraindicado, es un antidiarreico. Suspender toda la analgesia se puede hacer algo mucho mejor en vez de suspender todo. Reducir la dosis significativamente parcialmente nos podría ayudar, pero la clave es usar antagonistas periféricos de los opioides. Marcamos y vemos que la explicación nos dice
En la constipación inducida por opioides, la actitud recomendada es utilizar antagonistas periféricos de receptores opioides como naloxegol cuando las medidas convencionales, como dieta rica en fibra, hidratación adecuada y laxantes comunes, no son suficientes. Estos fármacos actúan bloqueando de forma selectiva los receptores opioides MU en el tracto gastrointestinal, que son responsables de disminuir la motilidad intestinal y aumentar la absorción de agua y electrolitos, efectos que provocan endurecimiento de las heces y tránsito lento. Pregunta relevante, yo lo veo importante también para una con, pero sí, muy relevante. Vamos con la pregunta 14. ¿Qué, ¿Cómo se caracteriza el rash del herpes zóster? Pústulas indoloras, lesiones simétricas en palmas y plantas, máculas purpúricas generalizadas, vesículas agrupadas en un dermatoma unilateral o úlceras profundas en mejillas. Rash del herpes zóster. Igual, bueno, coloquialmente la culebrilla. Pústulas indoloras, pues no. El herpes zóster debe doler. Característica importante. Úlceras profundas en mejillas, que sea profundo, no es del todo. Y raro en mejillas. Lesiones simétricas en palmas y plantas sería otra cosa. Una enfermedad mano que boca, por ejemplo. Máculas purpúricas, esto hace referencia a una vasculitis. Podría ser. Y nos quedamos con la alternativa de que es la correcta, vesículas agrupadas en un dermatoma unilateral. Este rash del herpes zóster se representa con vesículas agrupadas sobre una base eritematosa siguiendo la distribución de un dermatoma y afectando solo un lado del cuerpo. O sea, la línea media, hay dolor y parestesia que dura, o las vesículas evolucionan a costras en 7, 10 días por el estilo, la distribución unilateral y dermatoma. Vamos con la pregunta número 15. Hombre de 30 años con dolor lumbar leve y hematuria microscópica intermitente. ¿Cuál es el estudio inicial más adecuado para descartar el renal? Acá tenemos una cosa importante. Recuerden, siempre en el UNACOM nos dirán la pregunta general que está dentro del enunciado. Muchas veces, o casi siempre, nos dice el estudio inicial o el estudio más adecuado. Sinónimo de más adecuado de elección, el gol estándar. Si nos dice inicial, pues es lo primero que se debe usar. Recuerden que para la práctica clínica vamos con lo de elección. Ahí está. En ciertas situaciones sí podemos ir de manera más escalonada respecto a los tratamientos. Para el EUNACOM, que nos diga un estudio inicial es con lo que iniciamos, valga la redundancia, con lo primero que hacemos, ya que es algo más escalonado, pero que tenga la palabra adecuado ya nos hace pensar en el gold estándar o en el examen de elección principal, ya que nos dice inicial más adecuado. Lo primero que utilizamos, pero que sea de manera principal o de elección. En ese caso, para litiasis, si la pregunta nos dijera el estudio inicial, sería ecografía renal. Pero acá, el decirnos más adecuado, pienso que lo más prudente es escoger tomografía, ya que radiografía simple de abdomen, pues tiene baja sensibilidad, o radiografía excretora que casi ya no se usa, resonancia magnética abdominal, no nos serviría en este contexto. Entonces, marcamos tranquilamente la B porque el hecho que nos diga estudio inicial más adecuado. O sea, yo lo podría asociar como el estudio de elección o sí, el estudio de elección que se usaría al inicio, a pesar de que suena algo contradictorio porque si nos dice de elección, pues solamente se usa eso. Hay cosas que se usan de manera secundaria, que igual pueden valer. En este caso, una tomografía, estamos bien. Esa tomografía, tomen sin contraste, es el gold estándar para el diagnóstico de litiasis, ya que es sensible y específica, permite identificar cálculos de cualquier composición y tamaño. La ecografía renal y vesical no nos permite ver mm, tan bien todo esto, pero igual sirve como medida inicial. Pregunta 16. ¿Cuál es la evaluación diagnóstica más importante para confirmar TDAH? Resonancia magnética cerebral, radiografía de cráneo, entrevista clínica completa y escalas de valoración, prueba de laboratorio sanguíneo o electroencefalograma. Sencillo, clínica completa y escalas de valoración. Las otras, pues no.
El diagnóstico de TDAH se basa en una evaluación clínica exhaustiva que incluye historia clínica, observación del comportamiento y uso de escalas como la Conners o SNAP. Vamos con la pregunta 17. Paciente con enfermedad de Parkinson avanzada. Refiere episodios súbitos en los que sus pies se quedan pegados al suelo al intentar iniciar la marcha, al pasar por lugares estrechos o al girar, impidiéndole avanzar a pesar de su intención de hacerlo. ¿Cómo se denomina ese fenómeno? Festinación, congelamiento de la marcha, acaticia, distonía de la marcha o apraxia. Pregunta que si vemos las alternativas y lo asociamos, pues ya podemos estar seguros de que es fácil. Pero nos vamos a complicar un poco. Festinación, ¿a qué puede hacer? ¿A qué puede aludir festinación? Festinación se trata de pasos, tal vez algo rápidos, pero mm, los pies van acortados. O sea, algo rápido, tan, 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 pero que los pies están ahí, cerca del suelo. Congelamiento de marcha, pues todos estamos bien, que es congelamiento de la marcha, ya que dice hasta incluso los pies se quedan pegados. Acaticia, ¿qué es acaticia? Es la necesidad de moverse. La inquietud, se puede decir así. Distonía. La distonía son movimientos muy contracturados. Que lo ves al paciente y como que se complica a mover, como que se pone duro, así. Apraxia de la marcha son movimientos o una marcha descoordinada. Nos quedamos con congelamiento de la marcha. Veamos la explicación. Y el congelamiento de la marcha es un síntoma motor episódico y altamente discapacitante que afecta a muchos pacientes con la enfermedad de Parkinson, en especial en fases avanzadas. Y si eso es más de fase avanzada, recuerden que la marcha parkinsoniana igual es más o menos parecida, que no puede despegar los pies del suelo. A diferencia de la festinación, que son pasos rápidos, pero que los movimientos igual son cortos. Se describe como incapacidad súbita y transitoria para iniciar o continuar la marcha, como si los pies estuvieran pegados al suelo. Aparecen al inicio de la marcha o al girar al aproximarse a un objetivo. Dura segundos a minutos y fenómenos relacionados. Fascinación, aceleración progresiva con pasos cortos. Acelera, o sea, como que intenta rápido, pero los pasitos son cortos. Acaticia, inquietud motora, apraxia, dificultad de planificar y ejecutar el patrón de la marcha. Ya tenemos igual datos diferenciales importantes. Pero igual, pregunta yo lo veo importante. Vamos con la 18. ¿Cuál es el tratamiento de elección para infección por nocardia en inmunosuprimidos? Moxifloxacino, cefepima, cotrimoxazol, trimethoprim, sulfamethoxazol, acitromicina o amoxicillin clavulánico. Esta pregunta es, puede ser algo complejo porque es en inmunosuprimidos, que es por nocardia, pero recuerden que es lo mismo que una neumonía por Pneumocystis jirovecii. Entonces, es el Cotri. El buen Cotri nos ayuda en esas cosas que son algo raras. En casos graves se puede usar imipenem o amikacina. El tratamiento es prolongado por una recurrencia y contribuye a controlar la diseminación cerebral. En la terapia inicial se usa el Cotri para nocardia en dosis altas. Igual el manejo de la neumonía por Pneumocystis jirovecii en inmunosuprimidos. Recuerden eso, es importante. Vamos con la 19. ¿Cuál es el principal beneficio de un enfoque multidisciplinario en el manejo de linfomas cutáneos? Aumentar el número de biopsias, optimizar resultados, fomentar el uso de un solo tipo de tratamiento, reducir el acceso a rehabilitación o eliminar la evaluación psicológica. Pregunta sencillísima. Obviamente será optimizar los resultados clínicos, porque reducir el acceso, pues no sería contraproducente. Un enfoque multidisciplinario que incluye dermatólogos, oncólogos, patólogos, será necesario. Vamos con la pregunta número 20. ¿Qué caracteriza la hipertensión arterial secundaria nefrológica? Arterial secundaria nefrológica. Hipertensión arterial debido a la edad avanzada, hipertensión arterial debido a la obesidad,
hipertensión arterial con causa renal identificable, hipertensión arterial esencial familiar o hipertensión arterial sin causa aparente. Debido a la edad avanzada, pues es la primaria, ¿no? No hay donde perdernos. Debido a obesidad, igual sería un factor de riesgo para la primaria, ojo que también para la secundaria. Podría ser. No, no del todo, pero sí, vale. Con causa renal identificable, pues yo lo veo como una pregunta, como una alternativa que podría ser la correcta. Esencial familiar, nos dice esencial y que sea familiar, pues genética podría ser esencial, primaria. Y la hipertensión arterial sin causa aparente, no, porque acá nos dice que caracteriza la hipertensión arterial secundaria nefrológica. Y en estas alternativas, la que tendría más sentido sería la alternativa C, ya que es una hipertensión con causa renal identificable. La hipertensión arterial secundaria nefrológica se caracteriza por la presencia de cifras elevadas de presión arterial cuyo origen se asocia a una causa renal identificable, ya sea de origen parenquimatoso o vascular. En el caso parenquimatoso, la elevación tensional se relaciona con enfermedades que dañan directamente al tejido renal como glomerulonefritis crónica, nefropatía diabética o enfermedad poliquística. En la forma vascular, la causa más frecuente es la estenosis de arteria renal que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y tenemos toda la explicación. Yo lo veo igual, una pregunta que sí, un poco rara, tal vez, pero igual vale. En fin, llegamos al final. Espero que a todos nos haya ido súper bien, que todos hayamos sacado un 20 sobre 20 y sigan estudiando. Nos vemos en otro video. Ah, y ojo, acá vimos preguntas importantes. Yo quisiera que siempre recuerden esto de la sepsis en neonatos y también el tratamiento de la neumonía en por Pneumocistis jirovecii. Datos importantes y también para la nocardia. En fin, nos vemos en otro video y sigan estudiando.